La longitud de un lote rectangular es 6 pies menos de 4 veces su ancho. Su área es de 216 pies cuadrados. Determinar el largo y ancho. Entonces, porque la longitud es 6 pies menos 4 veces el ancho, usemos una variable W para representar el ancho, esta longitud aquí. Y luego, debido a que la longitud es 6 pies menos de 4 veces su ancho, necesitamos una expresión para 6 menos de 4 veces W. Bueno, 6 menos de 4 veces W es la expresión 4W menos 6. De nuevo, 4W es 4 veces el ancho y luego menos 6 nos da 6 menos. Y las unidades son pies. Y se nos dice que el área, que es igual al largo por el ancho, es 216 pies cuadrados. Nuevamente, debido a que el área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho. Sabemos que en este caso, 1216, el área debe ser igual a la longitud de la cantidad 4W menos 6 veces el ancho, que es W. Y ahora, despejemos los paréntesis a la derecha distribuyendo W. Esto nos da la ecuación 216 es igual a 4W al cuadrado menos 6W. Pongamos la ecuación igual a 0 restando 216 en ambos lados. Lo que nos da 0 es igual a 4Q al cuadrado menos 6W menos 216. Recuerde, el primer paso en la factorización es factorizar el máximo factor común. A la derecha, el mayor factor común es 2, lo que nos da 0 es igual a 2 veces la cantidad 2W al cuadrado menos 3W menos 108. Ahora, en este punto, desafortunadamente, el trinomio 2W al cuadrado menos 3W menos 108 no tiene en cuenta. Y, por lo tanto, para determinar los valores de W que hacen de este trinomio un cuadrático igual a 0, necesitaremos usar la fórmula cuadrática que se muestra a continuación. Donde A es el coeficiente de W al cuadrado, y por lo tanto A es 2. B es el coeficiente de W, que es negativo 3, y C es el término constante de 108 negativo. Observe cómo al factorizar el máximo factor común de 2, podemos usar valores más pequeños para Vic que usar esta forma de la ecuación cuadrática. Y ahora, aplicando la fórmula cuadrática, tenemos W en lugar de X igual. En el numerador, tenemos negativo B, que es negativo del opuesto de negativo 3 más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es el cuadrado de 3 negativos, menos 4 veces a veces C, que es menos 4 veces 2 veces negativo 108. Y todo esto se divide por 2 veces A, que es 2 veces 2. Ahora, comencemos a simplificar. Tenemos W es igual al opuesto de negativo 3 es positivo 3. Luego tenemos más o menos la raíz cuadrada. El cuadrado del negativo 3 es positivo 9. Entonces tenemos menos 4 veces 2 veces negativo 108 es igual a negativo 864, lo que nos da menos negativo 864. Y todo esto se divide por 2, que es 4. Restar un negativo es equivalente a sumar un positivo y, por lo tanto, esto se simplifica a 9 más 864, que es igual a 873. Lo que nos da W es igual a la cantidad 3 más o menos la raíz cuadrada de 873, todo dividido por 4. En este punto, debido a que se nos pide redondear a la décima más cercana, podríamos ir directamente a la calculadora, pero sigamos adelante y simplifiquemos la raíz cuadrada de 873. 873 es igual a 9 veces 97 y debido a que 9 es un cuadrado perfecto, la raíz cuadrada de 873 es igual a la raíz cuadrada de 9 por 97 y debido a que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, esto se simplifica a 3 raíz cuadrada 97. De nuevo, no es necesario porque se nos pide redondear a la décima más cercana, pero si quisiéramos simplificar esto, tendríamos W es igual a 3 más o menos 3 raíz cuadrada 97, todo dividido por 4. Y ahora, vayamos a la calculadora y obtengamos una aproximación decimal para las dos soluciones. Para evaluar esto correctamente, hice un paréntesis alrededor del numerador, por lo que tenemos paréntesis abierto, y luego 3 más 3 raíz cuadrada 97. Para salir de debajo de la raíz cuadrada, presionamos la flecha derecha. Cierra el paréntesis y luego divídelo por 4. Redondeando a la décima más cercana, tenemos aproximadamente 8.1. O necesito cambiar la suma en el numerador a una diferencia,
podemos presionar el segundo enter para llamar a la expresión anterior, y luego simplemente cambiar el signo de suma a un signo de resta. Lo que nos da aproximadamente 6.6 negativo. Bueno, sabemos que W es una longitud y no puede ser negativa. Y por lo tanto, podemos excluir esta solución. Y ahora sabemos que el ancho es de aproximadamente 8.1 pies. Entonces, de nuevo, sabemos que W es aproximadamente 8.1 pies. Ahora para encontrar la longitud, necesitamos determinar el valor de la expresión 4W-6 cuando W es aproximadamente 8.1. Lo que nos da 4 veces 8.1 menos 6, que es igual a 26.4. Y, por supuesto, esto está en pies. Entonces ahora sabemos que el ancho es de aproximadamente 8.1 pies. ¿Y la longitud? Es de aproximadamente 26.4 pies. Antes de irnos, verifiquemos que un rectángulo con estas dimensiones tenga un área de aproximadamente 216 pies cuadrados. Recuerde, el área es igual al largo por el ancho. Y por lo tanto, el área será 26.4 veces 8.1. Times 8.1. Lo que podemos ver es aproximadamente 216 pies cuadrados. Solo recuerde, redondeamos estos valores a la décima más cercana, razón por la cual tenemos un error al determinar el área usando estas dimensiones. Espero que hayas encontrado esto útil.